y completar por quinta semana todo lo que tiene que ver con la estructura de ARDE, ¿verdad? Hemos hablado de visión, de misión, de estrategia, de planificación, de gestión, y hoy vamos a hablar un poco de identificación, pero también vamos a repasar algunos conceptos, algunas cosas importantes. Uno necesita identificarse con el lugar donde se congrega. Es importante eso. Uno no puede estar en una iglesia y como sentir que no hace parte. Y muchas veces hay que doblegar la mentira que el enemigo puede colocar de que no es el lugar para ti. Porque muchas veces contra lo que uno más lucha es lo que más Dios quiere hacer. Tenía una cita esta semana y uno de los hombres de ARDE me decía con mucha confianza, no me identifico tanto con esta persona, más bien siento algún tipo de rechazo de un hermano, con amor, sin odio, sin nada feo en sus comentarios, siendo muy sincero conmigo. Y cuando estábamos hablando, él mismo iba diciendo, es que somos muy parecidos. Somos tan parecidos que lo rechazo. Y muchas veces el rechazo parte de ahí, de que en realidad es algo que Dios quiere hacer y es algo en donde Dios te quiere anclar. Por eso tan importante poderse identificar con el lugar donde te congregas, con los pastores donde te congregas, con el liderazgo de donde te congregas. Porque imagínate tú identificarte con los pastores, amarlos, pero decir, pues sus líderes no me gustan. No va a funcionar. Tiene que haber una identificación con el lugar donde uno se reúne. Definitivamente, ARDE es una iglesia con identidad propia. ARDE no ha copiado nada humano, no ha copiado ninguna estructura humana. Si algo hemos buscado es la referencia de la palabra de Dios. Si pueden juzgarnos de copiar algo, es lo que está en su palabra, imitar lo que está en las escrituras. Y la identificación que todos debemos de tener es entender también la cultura de nosotros como iglesia. Entendemos que ya hemos hablado de rendir las culturas de nuestro origen y poder identificarnos con esa cultura del reino y con esa cultura del lugar donde estamos. Y les estuve hablando la semana pasada sobre la mesa y la quiero volver a traer porque creo que es importante con la identificación. Este es ARDE en esencia, Hechos 2:42, la doctrina de los apóstoles. Aquí estamos ubicados todos de una o de otra manera. La primera patica es la de doctrina. En doctrina es todo lo que nosotros hacemos en los discipulados, tanto el sistemático, que es para las personas que están llegando a la iglesia, deben de ir en unos procesos de discipulado, que hay continuidad, pero también en el discipulado integral. Es cuando nos reunimos los que han llegado y los que estamos por mucho más tiempo en un discipulado también para seguir creciendo en el carácter de Cristo. Y algo que va a venir siendo implementado en los próximos años en el marco de ARDE 2030 es la escuela de ministerio. En la patica de comunión está todo lo que son los hogares, la guía pastoral, los grupos de apoyo, el altar familiar, cosas de las que hemos hablado en anterioridad, antes de hoy, y que vamos a seguir desarrollando en el marco de todos estos próximos años. Partir el pan es donde está Reforma, ARDE Academy, Movimiento de las Amigas y todo lo que tiene que ver con el A-Team, porque no solamente es un equipo que sirve al interior de la iglesia local, sino que es un equipo que está listo para servir también a la iglesia local afuera. Y la última es las oraciones. Es clave que nosotros podamos entender esto, que hacemos parte de esa casa de oración. Por eso tan importante que son los cuartos de oración, los intercesores. Y yo sé que el Señor va a levantar una generación de hombres y mujeres guerreras y jóvenes también, guerreros que van a crecer con ese espíritu intercesor, con esa búsqueda. Y Dios lo está haciendo y Dios está hablando de eso.
y Dios lo va a multiplicar. Ese es arde en esencia. La palabra de Dios en Primera de Pedro 2:5 dice: ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Y es la importancia de saber cuál es el carácter de nosotros, cómo Dios nos ve. No nos ve como ladrillos, donde somos iguales los unos a los otros. Nos ve como piedras vivas. Cada piedra tiene una forma. Y el Espíritu Santo, en su capacidad y en su creatividad, es capaz de colocar cada piedra en el lugar correcto para poder edificar su casa espiritual. Y eso es muy, muy poderoso, es muy valioso. Dice: ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos, y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Hay una función. Tiene que haber una identificación, entender por qué Dios nos coloca, cómo nos coloca, por qué estamos posicionados. Por eso la importancia de esos mapas de visión. Esa mesa es en realidad un mapa para que uno entienda. Por ahí hay cosas que pasan en la iglesia que uno no entiende, o uno no sabe por qué están en la iglesia, por qué se hacen en la iglesia, pero cuando uno ve la mesa comprende que aunque no haga parte de esa pata, no significa que todo lo otro no es valioso, sino que una iglesia es donde podemos caminar honrándonos los unos a los otros y entendiendo que es la visión de Dios, que es el corazón de Dios, que es mucho más amplio que nuestra propia visión, obviamente, porque Dios sabe lo que está haciendo con la iglesia, y que Dios permita que nuestros sacrificios, todo lo que hacemos para Él, nuestro servicio, nuestra entrega, nuestra devoción, que permita que sigan siendo sacrificios espirituales agradables a Dios, no obras muertas, porque si caemos en obras muertas se convierte en religión. Esto nos ayuda a identificar con todo lo que Dios hace y a anhelar ser parte. En 1 Corintios 12:27 dice: todos ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es una parte de ese cuerpo. ¿Hay exclusión ahí? Cero, ninguna. Quiere decir que desde el más pequeño hasta el más abuelo o hasta el más bisabuelo hacen parte de ese cuerpo de Cristo. Y cada uno hacemos parte de ese cuerpo. Y creo que, como lo hemos venido hablando, la unidad es clave en el desarrollo de una casa espiritual. Donde hay unidad, hay unción. Donde hay unidad, la visión permanece. Donde hay unidad, el pueblo siempre crece y el pueblo se multiplica. Y por eso lo importante de la unidad y de no ver la iglesia como un lugar donde yo puedo tomar, sino un lugar donde yo me puedo entregar. Cuando uno ve la iglesia como un lugar del cual puedo tomar, del cual puedo absorber, del cual puedo tomar para mi propio beneficio, se pierde el carácter y la identidad de lo que es iglesia. Si uno viene con la actitud de tomar para sí, uno debe venir con la actitud de construir. Y por eso creo que todo lo que está pasando en esta transición es que Dios está derramando sobre toda la casa un espíritu de edificadores. Hay algo que todos quieren edificar, que todos quieren sumar, que todos quieren participar, donde se amplifica más el entendimiento de las 3T, de los tiempos, del tesoro, del talento. Y hoy es clave, por ejemplo, hoy gran porcentaje de la iglesia sale, almuerza y vienen para acá para hacer la mudanza grande. Y ahí es donde uno necesita de la participación de hombres, de mujeres, para que podamos hacer las cosas bien. Y los que van a participar de todo esto, les pido que lo hagan con mucho cuidado. No es una mudanza cualquiera. Cuando coja este púlpito, entienda que está tomando algo de Dios. Que Dios paga un precio por esto, y cuiden las cosas en el movimiento, cuiden cada cosa que se traslade. No hagan la mudanza como si fuera esas empresas que contratan, que meten todo y no importa si se daña algo, lo con tal es pasar las cosas rápido. No, es con una actitud de cuidar lo que hay, cuidar la transición, cuidar lo que dejamos,
no es irnos de aquí a las patadas, como dijo Vicente, una iglesia que se va a quedar aquí, posiblemente dos, y ellos tienen que encontrar esto y lo van a encontrar mucho mejor de como nosotros lo encontramos. Los que estuvieron aquí en el día cero saben que esto es otra cosa, completamente diferente y fue adecuado de una manera, con mucha excelencia y con mucho amor y también con mucho sacrificio, que evidentemente fue un sacrificio agradable al Señor. Y qué hermoso que podamos pasar por un lugar y dejarlo mejor de como estaba. Creo que eso habla del carácter de nuestro Padre Celestial. Y cada uno es parte de ese cuerpo, cada uno hace parte de ese llamado. Y hay algunas cosas, nosotros tenemos que aprendernos a identificar o a ubicar en el cuerpo. Una de las características más fuertes de Arde como iglesia es el servicio. Si de afuera preguntan por Arde, la gente siempre va a decir, Arde es una iglesia de mucho servicio, completamente entregada para el servicio. Y por eso es tan importante entender el lugar que ocupamos en las áreas de servicio de la iglesia, entendiendo que Cristo es la cabeza y que cada uno de los equipos o ministerios hacen parte de ese cuerpo. Y les quiero mostrar esta gráfica que también tiene que ver con la visión. Cristo como cabeza, obviamente. Cristo es la cabeza y cada una de las partes de este cuerpo nos ayudan a entender la manera en la que equipos o ministerios participan de la edificación del reino. Sin ningún orden de importancia, porque no significa que los que sean pies son menos importantes que los que son boca, oídos y ojos. No es así. Imagínese usted, aquí todos llegaron porque por gracia de Dios tenemos las dos piernas, porque son súper importantes. Entonces, cada una de las partes es sumamente importante. A-Life, porque canta, porque ve, porque oye lo que Dios está hablando. El cuello es ATV, porque son todo lo que carga y lo que lleva y transmite. Vemos en el torso que está A-Kids y A-Youth. Ese cambio es importante. Hay una transición. Generación VIP sigue siendo verdaderos instrumentos del Padre en cuanto al corazón del ministerio, pero cambia a A-Kids. Así cambia el nombre del ministerio. Fuego más Fuego sigue siendo el corazón, sigue siendo la visión de Fuego más Fuego, sigue siendo el logotipo nuevo de Fuego más Fuego, pero cambia a A-Youth, cambia completamente. Ahora cada uno de los ministerios se identifican con la A de Arde, obviamente. Las manos es A-Café, la otra mano es A-Store. Y por último, A-Shield, que tiene que ver con todo lo que es el protocolo de la iglesia, estacionamiento, el cuidado en general de la iglesia. Y no significa que esto es punto final. Hay cosas que en los próximos años pueden nacer dentro de la iglesia que van a ir alineadas a ese cuerpo. No quiere decir que ahí terminó la historia. Hasta ahí es donde Dios nos ha edificado, pero puede venir A-Connect, A-Care, A-Learn, A-Family y muchos más. Pero no lo vamos a hacer porque se vea bonito o por sumar cosas a la gráfica. Lo vamos a hacer realmente en el momento en que Dios vaya preparando ese liderazgo y esas personas que puedan hacer parte de esto y cargar con la visión de Dios. Dice Mateo 6:33, en la palabra de Dios para todos. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Creo que las personas, cuando tú ves en cada cultura, tú ves gente que está afanada por vivir su vida y por vivir bien. Ese es el gran afán de la gente, poder estar bien. Y Dios marca instrucciones en la palabra para hacernos entender que el bienestar de cada uno de nosotros y de las familias tienen que ver con nuestra identificación con el reino de Dios.
Cuando nosotros hacemos parte de la construcción del reino de Dios, Él se encarga de todo lo demás en nuestras vidas. Y por eso Mateo 6:33 es tan importante en esto de la identificación. Y Mateo 6:33 nos ayuda a poner un estándar de lo que debe ser la cultura ARDE. Identificación tiene que ver con cultura. Por eso todo el tema de las camisetas, ¿verdad? Que ya lo he explicado, pero quizás personas que están aquí por primera vez, identificarnos con los equipos de la ciudad, identificarnos con lo que Dios hace en la ciudad. Miren, hasta el momento, donde yo más he visitado y he vacacionado es Florida, hasta el momento, ¿verdad? Y con que llevo 20 años vacacionando Florida, yo no he terminado de conocer todo lo que hay en este estado. Este estado es increíble y es uno de los estados más hermosos y donde más millones de personas se planifican para poder venir a pasar unas vacaciones. Y hay familias que ahorran toda una vida para venirse una semana o 15 días para Miami. Toda una vida para poder estar aquí. Y nosotros estamos aquí, Dios nos trajo aquí. No estamos por capricho aquí, no estamos por casualidad aquí. Pero yo no sé, yo creo que difícilmente vamos a terminar de conocer la belleza y la hermosura de este estado. Es difícil. Y aunque obviamente no solo voy a estar aquí cuando quiera tomar unas vacaciones, creo que siempre vamos en familia a decir, hay lugares hermosos, bonitos, en donde nosotros podemos también vacacionar dentro de la Florida. Y creo que es importante hablar de la cultura ARDE. Nosotros hemos, por 14 años, casi 15, hemos siempre estado hablando de cultura, de la cultura de ARDE. Siempre lo hemos hablado, pero nunca lo hemos plasmado. Y creo que en esta transición a donde vamos, es importante que plasmemos la cultura, porque tenemos visión, tenemos misión, y tenemos cultura. Y la cultura es clave porque cuando pasan cosas fuera del marco de la cultura, podemos identificar que hay un corazón dividido o hay distorsión. Marcar los parámetros nos ayuda a cuidar la esencia de lo que Dios está haciendo en una casa. Por eso es la importancia, nos ayuda a mantener enfocados. Y entonces ahí es donde uno puede decir, no, eso que está pasando, eso que está diciendo, eso que está viviendo, no hace parte de la cultura y los valores de la iglesia. Y eso nos ayuda a nosotros a mantenernos muy firmes en lo que Dios está haciendo y en lo que Dios quiere hacer. Y me gustaría mostrárselos también. Esta es nuestra cultura. ARDE es un lugar de transformación. O sea, uno llega a la iglesia y es transformado por el Espíritu Santo. Yo he sido transformado constantemente en la iglesia. Yo no soy el mismo ni de cuando ARDE inició, ni siquiera soy el mismo de hace 2 años, ni siquiera soy el mismo de hace 1 año, ni siquiera soy el mismo del año pasado. Dios va de gloria a gloria con aquel que se quiere exponer a la presencia de Dios. ARDE es el hogar de Dios. En ARDE se cuida la presencia de Dios. Hogar de Dios significa no solamente que hay una devoción hacia Él, sino que también hay un temor santo, un temor de Dios por cuidar su presencia, por cuidar el ambiente. La iglesia en la esencia, ese es ARDE, esa es ARDE, una iglesia en esencia. Una de las primeras promesas que recibimos como iglesia es que ARDE era un pueblo próspero. Y sí o no que Dios lo ha cumplido. Dios lo ha cumplido y Dios lo seguirá cumpliendo. Y si usted todavía no ha visto esa manifestación de prosperidad en su vida, póngase de acuerdo con lo que Dios está diciendo de nosotros y veamos juntos la gloria de Dios, porque la economía de la gran mayoría de las personas en ARDE ha cambiado en la presencia de Dios. Y fue una de las primeras promesas. No lo pusimos de primero porque eso no puede ser lo más importante. Fue la primera promesa que recibí de un profeta que ni me conocía. Pero no puede ser lo más importante para nosotros. Entender la prosperidad
desde un lugar sobrio. Quinto, expresamos gratitud. En nuestra cultura nos acercamos a la gente y le decimos: hey, gracias por lo que haces, hey, gracias por ayudarnos, hey, gracias por servirnos, gracias por la palabra, gracias por la oración, gracias por su amor, gracias por acogernos, gracias por recibirnos. La gratitud tiene que estar muy marcada entre nosotros y lo expresamos. No es que le damos gracias internamente, no, lo expresamos, lo sacamos. Sexto, todos a la mesa. Quiere decir que no hay personas que no califiquen para estar en la mesa del Señor. Creemos, y por eso es la capacidad del crecimiento de Arde en los próximos años, en poder recibir a gente de toda cultura, de todas las naciones, y de podernos sentar juntos en la mesa del Señor, porque es la mesa del Señor. Y todos están invitados a la mesa. Séptimo, una iglesia con identidad. Creo que este es uno de nuestros más fuertes. Somos hijos de Abba. Y Arde lo sabe, sí que lo sabe. Arde sabe que tiene un Padre Celestial. Es una de las cosas más fuertes que Dios ha hecho en nosotros. No quiere decir que es un asunto terminado. Es algo que Dios sigue trabajando y va a seguir trabajando, porque el tema de identidad de hijos es un tema profundo, que Dios todo el tiempo trae sanidad y revelación de lo mismo. 8, una de nuestras banderas: siervos fieles. Es una iglesia de servicio, donde no se hacen cosas por interés, sino por complacer el corazón de Dios. Eso es lo que hace que nos mantengamos ardiendo. Siervos fieles. Noveno, una de las que más amo del sello de estos últimos años, es que Arde es una casa de oración. No va a ser una casa de oración. Arde es una casa de oración. Y décimo, el último, el sello de todo lo que Dios puso, que nos lo dio el año pasado, en enero, es especialistas en el corazón de Dios. Una iglesia ungida que prepara el camino. Una iglesia que sabe para qué ha sido colocada y para qué debe de desarrollarse. Y me gustaría, así como dije algunas cosas poderosas que pasaron, algunas cosas memorables, que reflexionaras tú. ¿Cuál fue el momento más memorable en estos 9 años, 9 meses? Para algunos ese tiempo, para otros 8, para otros 7, para otros 6, para otros 5, para otros 4, para otros 3, para otros 2, para otros llevan un año, para otros llevan meses en la iglesia. Lautaro lleva horas y tiene que haber un momento ya memorable de su primera visita a Arde. Y esperamos que sea tu hogar, que este sea tu hogar también. Anhelamos que podamos unirnos y ser la expresión de una gran familia. Piensa en cuál fue tu momento memorable. Piensa cuál fue ese momento para ti. Y miremos algunos momentos memorables